Mi nuera me echó de mi propia casa. Sí, has oído bien. Me echó del hogar que mi difunto marido y yo construimos juntos hace años. Además, mi nuera y mi hijo vivían conmigo. En ese momento me sentí tan sola que no hay palabras para describirlo. Ahora siento mucha pena por mi nuera. ¿Por qué? Porque lo que ella no sabía era que una vecina estaba a punto de revelarme algo que cambiaría todo. Algo tan perturbador que cuando finalmente lo descubrí, no pude dormir durante días. Y ese secreto no tenía nada que ver con dinero o herencias. Era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Pero antes de llegar a la parte más impactante de la historia, dos cosas. Primero, suscríbete para no perderte la próxima historia impactante. Y segundo, escribe en los comentarios desde dónde nos encontraste. Mi nombre es Rosario Mendoza y tengo 71 años. Vivo, o mejor dicho, vivía, en la calle Esperanza número 23, en el barrio de Coya, en Vigo. Es una calle tranquila, con árboles viejos que dan sombra en verano y casas de 2 pisos que han estado ahí desde antes de que yo naciera. Mi esposo Ernesto compró esa casa hace 40 años cuando nos casamos. Gastamos todos nuestros ahorros en el enganche. Criamos a nuestros 2 hijos ahí. Celebramos cumpleaños, navidades, comuniones. Ernesto murió hace 7 años de un infarto mientras podaba las rosas del jardín. Cayó con las tijeras todavía en la mano. Desde entonces vivía sola. Bueno, no exactamente sola. Hace 2 años, mi hijo menor Alejandro perdió su trabajo como contador. Él y su esposa Sofía estaban pasando dificultades económicas. Tenían deudas. El banco amenazaba con quitarles su apartamento. Como cualquier madre, ofrecí ayuda. Les dije que podían mudarse conmigo temporalmente mientras se recuperaban. Solo temporal, eso quedó claro. O al menos yo pensé que había quedado claro. Sofía aceptó la oferta con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Desde el principio algo en ella me incomodó. No era grosera exactamente, no era cruel, pero había una frialdad, una forma de mirarme como si yo fuera un obstáculo temporal que eventualmente desaparecería. Alejandro no notaba nada. Estaba tan preocupado por el dinero, por encontrar trabajo, por salvar su matrimonio, que no veía cómo su esposa me trataba cuando él no estaba. Pequeñas cosas al principio. Movía mis cosas sin permiso. Reorganizaba mi cocina. Cambiaba los canales de la televisión cuando yo estaba viendo algo. Invitaba a sus amigas a la casa sin avisarme y me hacía sentir como si yo estorbara en mi propia sala. Cuando le mencionaba algo a Alejandro, él decía que estaba siendo sensible, que Sofía solo trataba de ayudar con la casa, que debía estar agradecida de tener compañía a mi edad, agradecida. Como si me estuviera haciendo un favor al vivir en mi casa sin pagar renta. Los meses pasaron. Alejandro consiguió un nuevo trabajo, menos prestigioso que el anterior, pero al menos tenía ingresos. Hablé con él sobre buscar su propio lugar otra vez. Me miró incómodo y me dijo que todavía necesitaban tiempo para ahorrar, que las cosas estaban difíciles, que solo unos meses más. Sofía estaba presente durante esa conversación. No dijo nada, pero sonrió. Una sonrisa pequeña que decía claramente, no nos vamos a ningún lado. Y entonces, hace 3 días todo cambió. Era miércoles por la mañana. Yo había salido temprano para hacer mis compras en el mercado de Coya. Compré verduras frescas, pan, algo de pescado para la cena. Cuando regresé a casa alrededor de las 11 de la mañana, encontré a Sofía en la puerta principal. No adentro, afuera, bloqueando la entrada. Le dije que necesitaba pasar para dejar las compras. Me miró con una expresión que nunca había visto antes. Me informó que necesitaba irme, que tenía cosas importantes que hacer ese día y que yo no podía estar en la casa. Le pregunté de qué hablaba, recordándole que era mi casa. Su respuesta fue directa y fría. Me dijo que ese día la casa era suya, que tenía trabajo que hacer
reuniones privadas y que mi presencia interferiría con todo, que me fuera a caminar, a tomar café, a visitar a alguna amiga, no le importaba dónde, pero que no podía estar ahí. Intenté pasar de todos modos, porque esa casa era mía, pero ella no se movió ni un centímetro, como si estuviera clavada en el suelo. Luego levantó la mano, la puso sobre mi pecho y me empujó suavemente hacia atrás. No ejercía violencia, nada que pudiera probar, pero el mensaje era claro. No estaba invitada a entrar a mi propia casa. Estaba siendo rechazada en mi propia casa, en mi propia puerta. Y eso duele más que cualquier empujón. Le pregunté dónde estaba Alejandro. Me informó que había salido temprano al trabajo y que no volvería hasta tarde, que ella estaba a cargo. Me preguntó si había entendido o si necesitaba que lo repitiera. Me quedé ahí parada en mi propio umbral, sosteniendo mis bolsas de compras, sin poder creer lo que estaba pasando. Una parte de mí quería gritar, llamar a la policía, empujar a esa mujer y entrar a mi casa por la fuerza. Pero otra parte de mí, la parte cansada y vieja, solo quería evitar el conflicto, así que asentí. Dejé las bolsas en el suelo junto a la puerta y me fui. Caminé por la calle Esperanza sin saber a dónde ir. Era mediodía de un miércoles. Mis amigas estaban trabajando o ocupadas con sus propias vidas. No tenía dinero suficiente para pasar el día en un café y estaba demasiado avergonzada para admitir lo que acababa de pasar. Entonces recordé a doña Carmela. Carmela Vargas vive 3 casas más abajo en el número 17. Tiene 75 años y ha sido mi vecina durante 3 décadas. Enviudó hace 15 años y vive sola con 2 gatos gordos llamados Tomás y Matilda. Nos saludamos siempre que nos vemos. A veces tomamos café juntas. Compartimos chismes del barrio. No, somos mejores amigas, pero hay una solidaridad entre mujeres mayores que viven solas. Toqué su puerta. Abrió con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio mi cara. Me preguntó qué había pasado. Le dije que Sofía me había echado de casa. Su expresión cambió de preocupación a algo más oscuro. Miró nerviosamente hacia la calle, me tomó del brazo y me jaló adentro, cerrando la puerta rápidamente detrás de nosotros. Me llevó a su cocina y me preparó té sin decir palabra. Yo me senté, todavía en shock, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, Carmela se sentó frente a mí. Su cara estaba seria, casi asustada. Me dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Me informó que había estado esperando este momento, que sabía que algo así pasaría, que lo que estaba a punto de contarme era la razón real por la que Sofía me había echado ese día. En ese momento, ese movimiento me asustó y me intrigó a la vez. Le pregunté de qué hablaba. Carmela tomó aire profundo y comenzó su historia. Me contó que durante las últimas 2 semanas había notado actividad extraña en mi casa. Hombres llegando tarde en la noche con cajas pequeñas. No eran entregas normales de mensajería. Llegaban pasada la medianoche, sin uniformes de ninguna compañía conocida, en autos sin logotipos. Dejaban paquetes en la puerta y se iban rápidamente. Carmela había visto esto 3 veces. La primera vez pensó que tal vez era algo que Alejandro había ordenado para el trabajo. La segunda vez empezó a sospechar. La tercera vez decidió prestar más atención. Hace 2 noches, alrededor de la 1 de la madrugada, uno de esos hombres llegó otra vez. Esta vez trajo 3 cajas. Pequeñas, del tamaño de cajas de zapatos. Las dejó en mi puerta, pero cometió un error. Dejó una de las cajas en la puerta de Carmela por equivocación. Carmela escuchó el ruido y salió a ver qué pasaba. Encontró la caja en su puerta. No tenía etiqueta, no tenía remitente, no tenía dirección. Solo era una caja marrón, simple, sellada con cinta adhesiva. La tomó y la sostuvo. Era muy ligera, casi vacía.
pero escuchó algo moverse adentro cuando la sacudió ligeramente. Estaba a punto de abrirla cuando Sofía apareció corriendo desde mi casa. Estaba en pijama, sin maquillaje, el cabello despeinado. Le arrebató la caja de las manos de Carmela y le gritó que no la tocara, que era privada, que había sido un error de entrega. Tomó las otras 2 cajas de mi puerta y regresó corriendo a la casa, cerrando la puerta de un golpe. Carmela se quedó parada ahí, confundida y un poco asustada. Pero su curiosidad había sido despertada. ¿Qué había en esas cajas? ¿Por qué llegaban en medio de la noche? ¿Y por qué Sofía había reaccionado con tanto pánico? Al día siguiente, Carmela hizo algo que normalmente no haría. Revisó mi basura. No es algo de lo que se sintiera orgullosa, me dijo, pero tenía un mal presentimiento, sobre toda la situación. Los botes de basura estaban en el callejón detrás de nuestras casas. El día de recolección era jueves, así que los botes todavía estaban ahí el miércoles por la mañana. Abrió mi bote de basura y ahí, justo encima, encontró los restos de las 3 cajas. Habían sido aplastadas y arrojadas ahí después de abrir su contenido. Carmela revisó los pedazos de cartón. No había nada útil. Pero entonces notó algo más. Una bolsa de plástico negra pequeña, del tipo que se usa para proteger componentes electrónicos. La abrió. Adentro había una tarjeta SD, pequeña, del tamaño de una uña, sin etiqueta. Carmela debatió consigo misma sobre qué hacer. Podría haberla dejado ahí, podría haberla tirado. Pero algo le dijo que necesitaba ver qué contenía. Así que la llevó a su casa, la insertó en su computadora y abrió los archivos. Lo que vio la dejó sin palabras. La tarjeta contenía videos, docenas de videos, y todos habían sido filmados dentro de mi casa. Videos de la cocina, del baño, de la sala, de mi habitación. Videos de mí caminando por la casa en bata, preparando café, viendo televisión, duchándome, cambiándome de ropa. Carmela cerró la computadora inmediatamente con el estómago revuelto, pero se obligó a revisarlos todos. Necesitaba entender qué estaba pasando. Los videos no eran solo de mí. Había videos de otras mujeres mayores, desconocidas, en sus propias casas, en sus propios baños, en sus propios dormitorios, todas mayores, todas solas, todas filmadas sin su conocimiento. Y entonces Carmela entendió. Sofía no estaba solo viviendo en mi casa, la estaba usando. Mi casa se había convertido en algún tipo de estudio de producción para contenido ilegal. Videos de mujeres mayores en situaciones privadas, videos que estaban siendo distribuidos, vendidos o compartidos en alguna parte de Internet que Carmela ni siquiera quería imaginar. Las cajas que llegaban en la noche no contenían drogas o artículos robados, contenían equipos, cámaras pequeñas, tarjetas de memoria, dispositivos de grabación. Sofía estaba instalando cámaras ocultas por toda mi casa, y probablemente en las casas de otras mujeres también. Cuando Carmela terminó su historia, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me preguntó si entendía lo que eso significaba. Yo no pude responder. Era como si la voz se me hubiera quedado atrapada en la garganta. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar, sin lograrlo del todo. Cámaras, dentro de mi casa, en el baño, en mi habitación, grabándome, mientras dormía, mientras me vestía, mientras yo creía estar segura viviendo mi intimidad en paz. En ese momento sentí un vacío inmenso abrirse dentro de mí. Cuando una traición llega así, desde el lugar en el que uno debería sentirse más protegido, el mundo entero se siente extraño. Le pregunté a Carmela por qué no había ido a la policía inmediatamente. Me explicó que había pensado en hacerlo, pero quería hablar conmigo primero. Necesitaba que yo lo supiera antes de que las autoridades se involucraran. Y también tenía miedo. Miedo de lo que Sofía podría hacer si descubría que alguien sabía su secreto. Ahora todo tenía sentido. Por eso Sofía me había echado de casa ese día.
No era por una reunión o por trabajo, era porque estaba instalando más equipo, o recogiendo tarjetas SD llenas de grabaciones, o preparando algún otro aspecto de su operación criminal. Y no podía arriesgarse a que yo estuviera ahí y descubriera algo. Me sentí enferma, violada. No físicamente, pero de una manera que tal vez era peor. Mi privacidad, mi dignidad, mi derecho a existir en mi propio espacio sin ser observada, todo había sido arrancado sin mi conocimiento. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Desde que se mudó? Le pregunté a Carmela si todavía tenía la tarjeta SD. Asintió y la sacó de un cajón de la cocina. Me la entregó. Era tan pequeña, tan insignificante en apariencia, pero contenía evidencia de un crimen horrible. Carmela me dijo que necesitaba ir a la policía ahora mismo, que cada minuto que pasaba era un minuto más de Sofía teniendo acceso a esas grabaciones, posiblemente distribuyéndolas, posiblemente creando más. Tenía razón, pero primero necesitaba ver mi casa. Necesitaba ver esas cámaras con mis propios ojos. Necesitaba saber exactamente qué había estado pasando bajo mi propio techo. Le pedí a Carmela que me acompañara. Estaba asustada de enfrentar a Sofía sola. Ella aceptó sin dudarlo. Nos tomamos de las manos como dos guerreras ancianas preparándose para la batalla, porque eso era exactamente lo que era, una batalla por mi hogar, mi privacidad, mi dignidad. Caminamos de regreso a mi casa. Eran casi las 4 de la tarde. Habían pasado 5 horas desde que Sofía me había echado. Me pregunté si todavía estaría ahí. Me pregunté qué encontraríamos. Cuando llegamos a mi puerta estaba cerrada. Toqué. No hubo respuesta. Toqué más fuerte. Nada. Busqué mis llaves en mi bolso y abrí la puerta lentamente. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Podía sentir presencia. Entré con Carmela detrás de mí. El corazón me latía tan fuerte que pensé que explotaría. Caminamos por el pasillo hacia la sala, y ahí estaba Sofía, arrodillada en el piso junto al televisor, rodeada de cables, cámaras pequeñas y cajas abiertas. Estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo que no nos escuchó entrar. Tenía una cámara diminuta en la mano, no más grande que un botón, y la estaba conectando a algún tipo de dispositivo de transmisión. Carmela y yo nos quedamos congeladas en la entrada de la sala, observando, esperando, y entonces Sofía se volteó. La expresión que puso cuando nos vio, jamás voy a olvidarla. Primero fue sorpresa, un instante congelado en el aire, luego ese destello de reconocimiento en los ojos, y después pánico, absoluto, como si la verdad le hubiera golpeado de frente. Se levantó tan rápido que una de las cajas cayó al suelo. Las pequeñas cámaras rodaron por el piso, moviéndose como insectos mecánicos brillando bajo la luz. Por un momento, todo quedó en silencio. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Solo un sonido estrangulado. Miró las cámaras en el piso. Luego nos miró a nosotras. Luego las cámaras otra vez. Su mente claramente tratando de encontrar una explicación, una excusa, cualquier cosa. Pero no había excusa posible. La evidencia estaba ahí, esparcida por mi sala. Y nosotras éramos testigos. Le pregunté una sola cosa, con voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Le pregunté cuánto tiempo había estado haciendo esto. Sofía no respondió. Solo se quedó ahí, temblando, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de haber sido atrapada. Y ahí, parada en mi propia sala, rodeada de evidencia de la invasión más profunda que había experimentado en mi vida, supe que esto apenas comenzaba, que lo que venía después sería difícil, doloroso y posiblemente destruiría a mi familia. Pero también supe que no tenía opción. La verdad había salido a la luz y no había manera de volver a ver a esconderla. La verdad había salido a la luz
y no había manera de volver a esconderla. Sofía se quedó ahí parada, con las cámaras esparcidas a sus pies como evidencia innegable de su traición. Carmela y yo nos quedamos en la entrada, observándola. Ninguna de nosotras sabía exactamente qué hacer a continuación. Llamar a la policía era lo obvio, pero parte de mí quería respuestas primero. Necesitaba entender. Le pregunté otra vez cuánto tiempo había estado haciendo esto. Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando el tornado de emociones dentro de mí. Rabia, disgusto, traición, pero sobre todo, una necesidad desesperada de comprender cómo la esposa de mi hijo, la mujer que dormía bajo mi techo, había sido capaz de algo tan vil. Sofía al fin logró hablar, tomando aire como si le faltara. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. No estás entendiendo toda la situación, dijo. Las palabras salían atropelladas, desesperadas, como si intentara salvarse de ahogarse. Pero yo reconocí ese tono al instante. Esa prisa nerviosa, esa desesperación. He escuchado suficientes excusas en mi vida como para saber cuándo alguien intenta maquillar una mentira. Y la voz de Sofía era exactamente esa. Carmela intervino antes de que yo pudiera responder. Le dijo a Sofía que guardara sus mentiras, que habíamos visto los videos, que sabíamos exactamente qué estaba haciendo, que las explicaciones ya no importaban, solo los hechos importaban. Sofía se derrumbó en el sofá, su postura de pánico transformándose en algo más parecido a derrota. Se cubrió la cara con las manos. Durante un momento pensé que iba a llorar, pero cuando bajó las manos, sus ojos estaban secos, solo cansados, como si llevara una máscara durante demasiado tiempo y finalmente se hubiera rendido de mantener la actuación. Me preguntó si iba a llamar a la policía. Le dije que sí, por supuesto. Pero primero quería respuestas. Quería saber quién más estaba involucrado, quién más sabía. Y sobre todo, quería saber si mi hijo Alejandro tenía alguna idea de lo que su esposa había estado haciendo. Sofía negó con la cabeza inmediatamente. Me aseguró que Alejandro no sabía nada, que lo había mantenido completamente en la oscuridad, que él creía que ella estaba trabajando desde casa como asistente virtual, cuando en realidad estaba administrando esta operación criminal, que las pocas veces que él había preguntado sobre sus reuniones nocturnas o sus paquetes extraños, ella había inventado historias sobre clientes difíciles o proyectos urgentes. Le pregunté cómo había comenzado todo esto, cómo una mujer que parecía relativamente normal había caído en algo tan retorcido. Sofía esperó un momento sin responder. Me preguntaba qué iba a decir. Luego empezó a hablar. Su voz parecía diferente, como si estuviera contando la historia de otra persona. Me explicó que había comenzado hace un año cuando perdieron su apartamento. Estaban desesperados por dinero. Las deudas se acumulaban. Alejandro estaba deprimido, apenas funcionaba. Ella había buscado formas de generar ingresos desde casa. Un día encontró un foro en Internet, un lugar oscuro donde la gente compartía y vendía contenido de naturaleza privada. Al principio solo observó, horrorizada pero también fascinada por las cantidades de dinero que circulaban. Miles de euros por videos de personas en situaciones privadas, especialmente mujeres mayores. Aparentemente había un mercado específico para eso. Hombres que pagaban cantidades ridículas para ver a mujeres de cierta edad en sus hogares, realizando actividades cotidianas. Sofía pensó que era repugnante, pero también pensó en las deudas, en la amenaza de perderlo todo, en Alejandro hundiéndose más profundo en su depresión, y tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que podía ser proveedora de ese contenido, solo temporalmente, solo hasta que salieran del hoyo financiero. Comenzó pequeño. Instaló una cámara en el baño cuando yo no estaba, solo para probar. Grabó durante una semana. Editó el contenido para que mi cara no fuera claramente visible. Lo subió a uno de esos foros bajo un nombre falso.
vendió los videos por 300 euros. 300 euros por violar mi privacidad, por filmarme en mi momento más vulnerable, por vender mi dignidad a extraños en Internet. Pero no se detuvo ahí. El dinero era fácil, demasiado fácil, así que instaló más cámaras en la cocina, en mi habitación, en la sala, pequeñas, imposibles de detectar sin saber dónde buscar, y el contenido siguió vendiendo. Cada semana, nuevos videos, cada semana más dinero. Luego comenzó a expandir. Contactó a otras personas en los foros, gente que hacía lo mismo, formaron una especie de red, compartían técnicas, se recomendaban equipos e intercambiaban objetivos. Objetivos, así llamaban a las víctimas, a mujeres mayores que vivían solas, a personas como yo. Sofía visitaba casas de otras mujeres bajo pretextos falsos, se ofrecía como voluntaria en centros de ancianos, conocía a mujeres vulnerables y encontraba maneras de acceder a sus hogares. A veces instalaba cámaras ella misma durante visitas aparentemente inocentes. Otras veces pagaba a otras personas para hacerlo. Los videos de múltiples casas se combinaban y vendían en paquetes. Los compradores pagaban más por variedad. Mientras Sofía contaba su historia, sentí que todo me empezaba a dar vueltas, porque ya no se trataba solo de lo que me habían hecho a mí. El verdadero horror estaba en la magnitud de todo esto. ¿Cuántas vidas habían sido invadidas así? ¿Cuántas mujeres fueron grabadas sin saberlo en sus momentos más íntimos, durmiendo, cambiándose, bañándose? ¿Y cuántos desconocidos depredadores anónimos se divertían con esas imágenes? Sofía hablaba, pero yo apenas podía respirar. Le pregunté cuántas mujeres había victimizado. Sofía no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, el número me hizo sentir físicamente enferma. 17. Había instalado cámaras en 17 hogares diferentes durante el último año. Algunas mujeres todavía estaban siendo filmadas. Otras habían fallecido o se habían mudado, pero sus videos seguían circulando en Internet, siendo comprados y compartidos por quién sabe cuántas personas. Durante casi toda la confesión, Carmela había permanecido en silencio, escuchando, con esa mirada pesada de quien ya ha visto demasiado, hasta que por fin habló. Sofía, dijo con una firmeza que cortó el aire, ¿eres consciente del daño que causaste? El ambiente se tensó al instante. No hablo solo de un error, continuó. Hablo del trauma, de la violación de la confianza, de las vidas que tocaste sin derecho alguno. ¿Lo entiendes? ¿Y sientes aunque sea un mínimo de arrepentimiento por esto? Las palabras de Carmela cayeron como un golpe seco en medio del silencio. Todo lo que había escuchado con calma hasta ese momento estalló de repente en ese instante. Sofía levantó la vista hacia nosotras. Por primera vez, vi algo parecido a remordimiento en sus ojos, pero también algo más, resentimiento, como si en algún nivel todavía pensara que había sido justificado, que las circunstancias la habían forzado, que no había tenido otra opción. Me dijo que lo sentía, que nunca quiso que llegara tan lejos, que al principio realmente pensó que sería temporal, pero el dinero siguió llegando, y las deudas seguían creciendo, y cada mes encontraba una nueva razón para continuar, un pago más, una deuda más que liquidar, siempre una excusa más. Le dije que sus excusas no significaban nada, que había cruzado una línea que no podía ser descruzada, que había destruido vidas por dinero y que ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Saqué mi teléfono celular. Sofía me observó mientras marcaba. No intentó detenerme, no rogó, solo se quedó sentada ahí, esperando lo inevitable. Llamé a la policía. Expliqué la situación de la manera más calmada que pude. La operadora me hizo varias preguntas. Le dije que teníamos evidencia física, que la perpetradora estaba en la casa en ese momento, que había confesado. Me informaron que enviarían una unidad inmediatamente. Mientras esperábamos a la policía, llamé a Alejandro.
Era casi las 5 de la tarde. Todavía estaba en el trabajo. Contestó después de 3 tonos. Me preguntó qué pasaba. Rara vez lo llamaba durante horas laborales. Le dije que necesitaba venir a casa inmediatamente, que había ocurrido algo serio. Me preguntó si estaba bien, si me había pasado algo. Le aseguré que estaba físicamente bien, pero que realmente necesitaba que viniera. Podía escuchar la preocupación en su voz. Me dijo que saldría de inmediato. Los siguientes 20 minutos fueron extrañamente silenciosos. Sofía seguía sentada en el sofá, mirando las cámaras esparcidas en el piso. Carmela y yo nos quedamos de pie, vigilándola. Nadie habló. ¿Qué había que decir? Todo ya había sido dicho. La policía llegó primero. 2 agentes, un hombre mayor y una mujer joven. Les abrí la puerta y los guié a la sala. Cuando vieron a Sofía rodeada del equipo, sus expresiones se volvieron serias. Les expliqué la situación. Les mostré la tarjeta SD que Carmela había encontrado. Les mostré las cámaras en el piso. El agente mayor, que se identificó como Inspector Ramírez, comenzó a hacer preguntas. Quería saber desde cuándo había estado pasando esto. Quería saber si había otras víctimas. Quería nombres, direcciones, cualquier información que pudiéramos proporcionar. Carmela les contó todo lo que había visto. Las entregas nocturnas, los paquetes misteriosos, cómo había encontrado la tarjeta. Yo les conté sobre la confesión de Sofía, sobre las 17 casas, sobre la red de personas involucradas. La agente joven, cuya placa decía Oficial Martínez, se acercó a Sofía. Le informó sus derechos de una manera profesional pero fría. Le dijo que tenía derecho a permanecer callada, que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra, que tenía derecho a un abogado. Sofía asintió a cada declaración sin decir palabra. Entonces Alejandro llegó. Entró corriendo a la casa, sin aliento. Claramente había corrido desde donde había estacionado su auto. Me preguntó qué había pasado, por qué estaba la policía aquí, si yo estaba bien. Luego vio a Sofía, vio las cámaras, vio a los agentes. Su confusión se transformó en algo cercano al pánico. Le preguntó a Sofía qué estaba pasando. Ella no respondió. Solo lo miró con ojos que decían todo: culpa, vergüenza, derrota. El inspector Ramírez le explicó la situación a Alejandro de manera concisa y profesional. Su esposa había estado instalando cámaras ocultas en mi casa y en las casas de otras mujeres mayores. Había estado grabando contenido privado sin consentimiento. Había estado vendiendo ese contenido en Internet. Había estado operando como parte de una red de explotación durante aproximadamente 1 año. Observé la cara de mi hijo mientras procesaba esta información. Incredulidad primero, luego negación. Sacudió la cabeza diciendo que debía haber un error, que Sofía trabajaba desde casa como asistente virtual, que no había manera de que pudiera estar involucrada en algo así. Pero luego miró las cámaras otra vez. Miró a su esposa, y algo en la forma en que ella no negaba nada, no defendía nada, solo se quedaba sentada ahí aceptando todo, le dijo la verdad. Se desplomó en la silla como si se derrumbara. El color de su rostro se desvaneció de repente, quedando pálido como si toda su sangre se hubiera derramado en el suelo. Fijó la mirada en Sofía. ¿Es cierto?, preguntó, con una voz que se había convertido en un susurro apenas audible. Sofía solo asintió con la cabeza. No se defendió, no se explicó. Lo aceptó en silencio. Bien, ¿desde cuándo? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e inevitable. Sofía abrió los labios con dificultad. Desde hace 1 año. El silencio que siguió provocó otra pregunta. ¿Y por qué? Pero esta vez Sofía no habló. Apartó la mirada. Sus labios se cerraron como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta.
Alejandro me miró entonces. Me preguntó si yo había sabido, si había estado al tanto. Le dije que acababa de descubrirlo ese día, que Carmela había encontrado la evidencia, que yo había sido una víctima tanto como las otras mujeres. Vi lágrimas comenzar a rodar por las mejillas de mi hijo, no de tristeza, de vergüenza, de horror. Su esposa había violado a su propia madre de la manera más repugnante posible. Había usado su hogar, su confianza, su relación familiar como herramienta para cometer crímenes. Le preguntó a Sofía cómo había podido hacerlo, cómo había podido mirarme a los ojos cada día sabiendo lo que estaba haciendo, cómo había podido dormir por las noches. Sofía finalmente rompió, comenzó a llorar, no de manera delicada, sino en sollozos fuertes, desesperados. Dijo que lo sentía una y otra vez, que nunca quiso lastimar a nadie, que solo trataba de salvarlos de las deudas, que había cometido un error terrible. Alejandro no la consoló, no se acercó a ella, solo se quedó sentado, mirándola como si fuera una extraña, como si la mujer con la que se había casado hubiera sido reemplazada por alguien que no reconocía. El inspector Ramírez intervino, diciendo que necesitaban llevar a Sofía a la estación para interrogatorio formal. Necesitaban confiscar todo el equipo como evidencia. Necesitaban los nombres y direcciones de las otras víctimas. Necesitaban cualquier información sobre las otras personas involucradas en la red. Sofía cooperó completamente. Entregó su teléfono, entregó su laptop, dio nombres, dio direcciones, dio contraseñas para las cuentas en línea donde se vendía el contenido. Fue como si una vez que todo salió a la luz, ya no hubiera sentido en esconder nada. La oficial Martínez la esposó. Fue una imagen que nunca olvidaré. Mi nuera, la mujer que había entrado a mi familia 2 años atrás, con promesas de ser una buena esposa, siendo arrestada en mi sala por crímenes que ni siquiera había sabido que existían. Mientras la llevaban hacia la puerta, Sofía se detuvo y me miró. Me dijo que realmente lo sentía, que si pudiera volver atrás, haría todo diferente, que nunca quiso lastimarme. No respondí, no había nada que decir. Lo sentía, no deshacía el daño, no devolvía mi privacidad, no borraba los videos que quién sabe cuántas personas habían visto. Las disculpas eran vacías cuando el daño era tan profundo. La policía se la llevó. Carmela, Alejandro y yo nos quedamos en la sala. El silencio era pesado. Nadie sabía qué decir. Finalmente, Alejandro habló. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlo por traer a esa mujer a mi vida, por no ver quién era realmente, por exponerme a este horror. Le dije que no era su culpa, que Sofía había engañado a todos, que nadie podría haber predicho esto, pero también le dije que necesitaría tiempo, que el daño era real y profundo, que no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Él asintió, entendiendo. Me preguntó qué necesitaba de él. Le dije que necesitaba espacio, que necesitaba procesar todo, que necesitaba encontrar cada cámara que Sofía había instalado y destruirlas, que necesitaba limpiar mi casa de cualquier rastro de su presencia. Alejandro ofreció ayudar, pero le dije que no. Esto era algo que necesitaba hacer sola, o más bien con Carmela, quien había sido mi salvadora en todo esto. El inspector Ramírez regresó 1 hora después con un equipo técnico. Revisaron toda la casa sistemáticamente. Encontraron 7 cámaras en total. Una en el baño escondida en el ventilador de extracción. Una en mi habitación en el detector de humo. Una en la cocina en el reloj de pared. Una en la sala en una planta decorativa. 3 más en ubicaciones que nunca habría pensado revisar. 7 cámaras, filmándome, grabándome, vendiéndome. El equipo técnico confiscó todo. Me aseguraron que intentarían rastrear a dónde habían ido los videos, que tratarían de eliminarlos de internet, pero también fueron honestos.
Me dijeron que una vez que algo está en línea, es casi imposible eliminarlo completamente, que los videos probablemente seguirían circulando de alguna forma. Esa realidad me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa ese día. Mi privacidad no solo había sido violada, había sido vendida, compartida, y nunca podría recuperarla completamente. Cuando finalmente todos se fueron, eran casi las 10 de la noche. Carmela se ofreció a quedarse conmigo. Le dije que apreciaba el gesto, pero necesitaba estar sola. Ella entendió. Me abrazó fuerte antes de irse y me dijo que estaría justo al final de la calle si la necesitaba, que no dudara en llamar a cualquier hora. Me quedé sola en mi casa, la casa que había sido mi hogar durante 40 años, la casa donde había criado a mis hijos, la casa donde había envejecido con mi esposo. Ahora se sentía contaminada, manchada, como si cada pared, cada habitación, cada rincón cargara el peso de lo que había pasado. Caminé por cada espacio, toqué las paredes donde habían estado las cámaras. Intenté imaginar cuántas horas de mi vida habían sido capturadas, cuántos momentos privados habían sido convertidos en mercancía. Me sentí expuesta de una manera que nunca había experimentado. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada sombra parecía esconder otra cámara. Cada ruido me hacía saltar. Aunque sabía que el equipo técnico había encontrado todo, no podía sacudir la sensación de ser observada. Y me di cuenta de algo, incluso después de que Sofía fuera a prisión, incluso después de que las cámaras fueran removidas, incluso después de que todo terminara oficialmente. Yo seguiría siendo una víctima, porque la violación de privacidad no es algo que simplemente desaparece cuando se elimina la fuente. Deja cicatrices, deja trauma, deja una sensación permanente de vulnerabilidad. Pero también me di cuenta de algo más. No estaba sola. Había 17 mujeres como yo. 17 mujeres que merecían saber lo que les había pasado, que merecían justicia. Y era mi responsabilidad asegurarme de que la obtuvieran. Había 17 mujeres como yo. 17 mujeres que merecían saber lo que les había pasado, que merecían justicia. Y era mi responsabilidad asegurarme de que la obtuvieran. A la mañana siguiente llegué sin haber dormido ni un solo minuto. Mientras el sol empezaba a levantarse sobre Vigo, yo estaba sentada en la cocina, con una taza de café que ya ni siquiera podía saborear. Miraba las paredes, y era como si ya no fueran mías. Después de una noche así, una noche que te vacía por dentro, hasta tu propia casa se siente ajena. El inspector Ramírez me había dicho que me llamaría cuando hubiera novedades, pero nunca imaginé que sería tan pronto. Llamó a las 9 de la mañana. Me informó que habían estado trabajando toda la noche revisando los dispositivos de Sofía. Habían encontrado una lista completa de las víctimas, nombres, direcciones, fechas de instalación, incluso notas sobre los mejores momentos para grabar contenido. Todo documentado meticulosamente en una hoja de cálculo, como si fuera un negocio legítimo. Me preguntó si estaría dispuesta a ayudar a contactar a las otras mujeres. Dijo que sería más fácil viniendo de alguien que había pasado por lo mismo, que la policía podía hacerlo, pero que a veces las víctimas respondían mejor a otra víctima, alguien que entendía. Acepté sin dudarlo. Estas mujeres merecían saber, merecían tener la opción de tomar acción legal, merecían comenzar su propio proceso de sanación. El inspector Ramírez me dio la lista, 17 nombres, 17 direcciones, la mayoría en Vigo, pero algunas en pueblos cercanos. Todas mujeres entre 60 y 80 años, todas viviendo solas o con parejas mayores, todas vulnerables en formas que Sofía había explotado deliberadamente. Carmela se ofreció a acompañarme. Comenzamos ese mismo día. La primera mujer en la lista se llamaba Elena Ríos. Vivía a solo 10 minutos de mi casa. Tenía 74 años y había sido viuda durante 3 años. Según las notas de Sofía,
había instalado cámaras en su casa hace 8 meses bajo el pretexto de hacer una encuesta de servicios de limpieza. Tocamos su puerta alrededor de las 11 de la mañana. Elena abrió con una sonrisa amable que se desvaneció cuando vio nuestras caras serias. Le preguntamos si podíamos hablar en privado. Nos invitó a pasar, claramente preocupada. Le expliqué quién era yo. Le conté lo que había descubierto. Le dije que su nombre estaba en una lista, que probablemente había cámaras en su casa, que había sido filmada sin su conocimiento durante meses. Vi cómo su cara pasaba por las mismas etapas que la mía había pasado: incredulidad, negación, horror, comprensión, devastación. Elena se sentó pesadamente en su sofá. Me preguntó si estaba segura. Le mostré la lista. Le mostré su dirección. Le mostré las notas que Sofía había escrito sobre ella. Dónde vivía sola. Qué días salía. Cuáles eran las mejores horas para contenido. Llamamos a la policía desde su casa. El mismo equipo técnico que había revisado mi hogar vino a revisar el suyo. Encontraron 5 cámaras. Habían estado grabándola durante 8 meses. 8 meses de su vida privada vendida a extraños. Elena lloró. Yo sostuve su mano. Le dije que no estaba sola, que éramos 17, que obtendríamos justicia juntas. Durante las siguientes 2 semanas, repetimos este proceso 16 veces más. Ya era difícil explicar esta situación, pero al ver su caída se volvió aún más difícil. Algunas reaccionaron con rabia, una rabia justa, ardiente, imposible de contener. Otras simplemente se quedaron en silencio, un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire mismo. Pero lo peor fue el día que visitamos a Pilar Sánchez, una mujer de 78 años. Apenas escuchó lo ocurrido, sufrió un ataque de pánico tan fuerte que no tuvimos otra opción que llamar a una ambulancia. Verla así me partió el corazón. Nadie merece enfrentar una oscuridad como esa, pero todas aceptaron ayuda. Todas permitieron que la policía revisara sus hogares, y en cada casa encontraron cámaras. Algunas tenían 3, otras tenían hasta 9. Una mujer, Mercedes Ortiz, de 82 años, había sido filmada durante un año completo. La cámara en su dormitorio había capturado cada noche, cada momento vulnerable, cada momento de su vida privada durante 365 días. Mientras visitábamos a estas mujeres, la investigación policial se expandía. Las cuentas en línea que Sofía había proporcionado llevaron a otras personas. La red era más grande de lo que nadie había imaginado. Había al menos 20 personas involucradas solo en España: instaladores, editores, distribuidores, compradores, cada uno con su rol en esta industria repugnante. El inspector Ramírez me mantuvo informada sobre el caso. Sofía había estado cooperando completamente, proporcionando nombres, cuentas bancarias, todo. Su abogado claramente le había aconsejado que la cooperación podría reducir su sentencia. Pero incluso con cooperación, los cargos eran graves: invasión de privacidad, distribución de contenido sin consentimiento, explotación. Dependiendo de cómo interpretara el juez las leyes, podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión. Alejandro me visitaba cada pocos días. Había dejado el trabajo temporalmente. Estaba viendo a un terapeuta, tratando de procesar cómo su esposa había sido capaz de esto sin que él se diera cuenta. Cómo había vivido con una criminal durante 2 años sin ver ninguna señal. Me confesó que se sentía culpable, que de alguna manera sentía que debería haberlo sabido, que debería haber hecho más preguntas, debería haber prestado más atención. Le dije lo que le había dicho antes, que Sofía había engañado a todos, que los manipuladores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza, que no era su culpa. Pero también le dije que necesitaba tomar responsabilidad por la parte que sí le correspondía, que me había traído a Sofía a mi vida, que había ignorado mis preocupaciones sobre ella durante 2 años,
que había priorizado su matrimonio sobre mi comodidad en mi propia casa. Esas cosas no lo hacían responsable de los crímenes de Sofía, pero sí significaban que teníamos trabajo que hacer para reparar nuestra relación. Alejandro aceptó esto. Me preguntó qué necesitaba de él. Le dije que necesitaba que se mudara, que encontrara su propio lugar, que aunque entendía que no era culpable de los crímenes de Sofía, su presencia en mi casa era un recordatorio constante de todo lo que había pasado. Él entendió. Encontró un apartamento pequeño cerca de su trabajo y se mudó una semana después. También iniciamos terapia familiar, tanto individual como juntos. Yo necesitaba procesar el trauma. Él necesitaba procesar la traición. Juntos necesitábamos reconstruir una relación que había sido severamente dañada. El juicio comenzó 4 meses después de la detención de Sofía. Yo asistía a cada día de audiencia. También lo hicieron muchas de las otras víctimas. Nos sentábamos juntas en la sala del tribunal. 17 mujeres unidas por una violación compartida de nuestra humanidad más básica. Sofía se declaró culpable de todos los cargos. Su abogado argumentó por clemencia basándose en su cooperación y en las circunstancias financieras que la habían llevado a tomar estas decisiones. El fiscal argumentó por la sentencia máxima, señalando la escala de la operación, el número de víctimas y el trauma duradero causado. Varias de nosotras dimos declaraciones de impacto a la víctima. Yo fui la primera. Me paré frente a la corte y conté mi historia. Conté sobre cómo había abierto mi hogar a mi nuera, cómo había confiado en ella, cómo esa confianza había sido traicionada de la manera más vil imaginable. Conté sobre las noches sin dormir, sobre la sensación constante de ser observada, sobre cómo mi propio hogar se había convertido en un lugar de trauma en lugar de seguridad. Miré directamente a Sofía mientras hablaba. Ella no pudo sostener mi mirada. Mantuvo los ojos en la mesa frente a ella, pero vi lágrimas rodando por sus mejillas. No sé si eran lágrimas de arrepentimiento genuino o lágrimas de autocompasión. Honestamente ya no me importaba. Otras mujeres contaron historias similares. Elena Ríos habló sobre cómo ya no podía ducharse sin sentir pánico. Mercedes Ortiz habló sobre cómo había considerado el suicidio cuando descubrió que un año completo de su vida había sido capturado y vendido. Pilar Sánchez habló sobre cómo ya no confiaba en nadie, ni siquiera en sus propios hijos. El juez escuchó cada declaración en silencio. Cuando todas habíamos terminado, tomó un receso para considerar la sentencia. Regresó 2 horas después con su decisión. Sofía García Romero fue sentenciada a 16 años de prisión. 1 año por cada una de las 17 víctimas, con algunos cargos ejecutándose concurrentemente. También fue ordenada a pagar restitución a cada víctima. Las cantidades variaban dependiendo de cuánto tiempo cada mujer había sido filmada y cuánto contenido había sido vendido. A mí me debía 40.000 euros, el equivalente aproximado de lo que había ganado vendiendo videos de mí durante 2 años. Nunca veré ese dinero. Las cuentas bancarias de Sofía estaban vacías. Todo el dinero que había ganado había ido a pagar deudas o había sido gastado. La restitución era simbólica más que práctica, pero el simbolismo importaba. Era un reconocimiento oficial de que habíamos sido dañadas, que merecíamos compensación. Cuando el juez leyó la sentencia, escuché suspiros de alivio de las mujeres a mi alrededor. No era justicia perfecta. 16 años no borraban el daño, no recuperaban nuestra privacidad, no eliminaban los videos de Internet, pero era algo. Era un reconocimiento de que lo que nos había sido hecho estaba mal, profundamente mal. Sofía fue llevada fuera de la sala del tribunal, no miró hacia atrás. Alejandro no asistió al juicio, me dijo que no podía soportar verla, que verla significaría enfrentar cuánto había fracasado en protegerme. Le dije que entendía. Después del juicio,
Las 17 víctimas nos reunimos en un café cercano. Fue la primera vez que estábamos juntas sin estar en un contexto legal o policial. Solo mujeres que habían sobrevivido algo horrible compartiendo espacio. Hablamos sobre nuestras experiencias, sobre cómo estábamos lidiando. Algunas mujeres se habían mudado de sus casas, incapaces de permanecer en espacios que habían sido violados. Otras, como yo, habían decidido quedarse, pero habían hecho cambios significativos. Nuevas cerraduras, sistemas de seguridad. Algunas habían renovado habitaciones enteras, incapaces de estar en espacios que sabían que habían sido filmados. Decidimos formar un grupo de apoyo. Reuniones mensuales donde podíamos hablar sobre nuestras experiencias, nuestro proceso de sanación, nuestros desafíos continuos. Carmela se ofreció a hospedar las primeras reuniones en su casa. La primera reunión fue difícil. La segunda fue un poco más fácil. Para la tercera, algunas mujeres estaban incluso riendo mientras compartían historias de sus vidas antes de todo esto. La sanación no era lineal. Había buenos días y malos días. Días donde me sentía fuerte y días donde el peso de lo que había pasado me aplastaba. Pero lentamente, muy lentamente, mi casa comenzó a sentirse como mía otra vez. Hice cambios. Pinté las paredes de colores que Sofía había odiado. Reorganicé los muebles. Planté nuevas flores en el jardín. Pequeños actos de reclamación que me recordaban que este era mi espacio, mi hogar, no el estudio de producción de nadie. También me involucré en trabajo de defensa. Junto con algunas de las otras víctimas, trabajamos con legisladores locales para fortalecer las leyes sobre privacidad y vigilancia sin consentimiento. Las leyes existentes no habían sido diseñadas pensando en la tecnología moderna. Las cámaras eran tan pequeñas ahora, tan fáciles de ocultar. Las penas no reflejaban el daño real causado. Propusimos legislación que específicamente abordara la instalación de dispositivos de vigilancia en hogares privados sin consentimiento, que aumentara las penas para quienes distribuyeran contenido obtenido ilegalmente, que proporcionara recursos para víctimas de estos crímenes. Fue un proceso largo. La burocracia se mueve lentamente, pero finalmente, 18 meses después del juicio, se aprobó nueva legislación. La llamaron la Ley Rosario, nombrada en mi honor porque yo había sido la primera en descubrir la red y en ayudar a encontrar a las otras víctimas. El día que se aprobó la ley, las 17 nos reunimos en el edificio del gobierno regional. Nos tomamos fotos juntas. Mujeres que habían sido víctimas transformadas en defensoras, transformando nuestro dolor en propósito. Mi relación con Alejandro también sanó con el tiempo. No volvió a vivir conmigo. Esa puerta estaba cerrada permanentemente, pero nos reuníamos para cenas semanales. Hablábamos honestamente sobre lo que había pasado, sobre su matrimonio con Sofía, sobre las señales que había perdido, sobre cómo podíamos seguir adelante como madre e hijo. Él eventualmente comenzó a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Patricia, maestra de primaria, amable y genuina. Cuando me preguntó si quería conocerla, dudé. Parte de mí tenía miedo de dejar entrar a otra persona a mi vida, pero otra parte entendía que no todos eran como Sofía, que no podía dejar que una persona malvada me robara mi capacidad de confiar. Conocí a Patricia en un restaurante neutral. Fue amable pero no invasiva. No intentó ser mi mejor amiga inmediatamente. No hizo promesas exageradas. Solo fue ella misma. Y lentamente, muy lentamente, empecé a confiar otra vez. Han pasado 3 años desde que descubrí las cámaras. 3 años de terapia, de trabajo de defensa, de reconstrucción. Algunas de las otras víctimas han sanado más rápido que yo, algunas más lento. Mercedes Ortiz nunca se recuperó completamente. Murió el año pasado y su familia dice que el estrés y el trauma aceleraron su declive. Su muerte fue una pérdida que todas sentimos profundamente,
pero la mayoría hemos encontrado maneras de seguir adelante, de vivir vidas que no están completamente definidas por lo que nos pasó. Elena Ríos se mudó a Barcelona para estar cerca de su hija y ahora trabaja como voluntaria ayudando a otras víctimas de crímenes cibernéticos. Pilar Sánchez escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller. Cada una de nosotras ha encontrado su propia manera de transformar trauma en algo significativo. Yo todavía vivo en mi casa en la calle Esperanza. Sigue siendo mi hogar. Pero ahora también es un símbolo, un recordatorio de que las violaciones más profundas pueden ocurrir en los lugares donde nos sentimos más seguros. Que la confianza puede ser traicionada por las personas más cercanas. Pero también que podemos sobrevivir, que podemos sanar, que podemos reclamar nuestras vidas. Carmela sigue siendo mi vecina y mi amiga más cercana. Ella fue mi salvadora en el momento más oscuro. Sin ella, sin su curiosidad y su valentía para mirar en esa tarjeta SD, quién sabe cuánto tiempo habría continuado la operación de Sofía. ¿Cuántas más mujeres habrían sido victimizadas? Sofía cumple su sentencia en la prisión de mujeres de Teixeiro. He recibido 3 cartas de ella en los últimos 3 años. Todas disculpándose, todas pidiendo perdón. No he respondido a ninguna. No porque esté llena de odio, sino porque el perdón es algo que doy por mí, no por ella. Y todavía no estoy lista. Tal vez algún día lo esté, tal vez no. Y está bien de cualquier manera. Lo que sí sé es esto. Lo que me pasó, lo que nos pasó a las 17, fue una violación de los derechos humanos más básicos. El derecho a la privacidad. El derecho a existir en nuestros propios espacios sin ser mercantilizadas. El derecho a envejecer con dignidad. La tecnología ha hecho posible vigilancia que nuestros antepasados nunca podrían haber imaginado. Cámaras del tamaño de botones. Micrófonos que caben en bolígrafos. Dispositivos que pueden grabar cada momento de nuestras vidas sin que lo sepamos. Y mientras la tecnología avanza, las personas con intenciones maliciosas encuentran nuevas formas de explotarla. Pero lo que también aprendí es que no estamos indefensas, que cuando nos unimos, cuando contamos nuestras historias, cuando nos negamos a ser silenciadas por vergüenza o miedo, podemos crear cambio. Podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. Podemos convertir trauma en legislación. Podemos transformar victimización en defensa. Las 17 mujeres de la calle Esperanza y sus alrededores no fueron silenciadas. Nos levantamos, contamos nuestras historias y cambiamos leyes. Ese es nuestro legado. No la violación de nuestra privacidad, sino nuestra respuesta a ella. Si estás viendo esto y has experimentado algo similar, quiero que sepas algo. No es tu culpa. No importa quién instaló las cámaras. No importa si era un extraño o alguien en quien confiabas. No importa cuánto tiempo pasó antes de que lo descubrieras. No es tu culpa. Y hay ayuda disponible. Hay recursos. Hay personas que entienden. No tienes que pasar por esto sola. Tu privacidad importa. Tu dignidad importa. Tú importas. Y aunque el camino hacia adelante puede parecer imposible ahora, prometo que no lo es. Es difícil. Es doloroso. Pero es posible. Yo sobreviví. Nosotras sobrevivimos. Y tú también puedes.